Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo poder estar aquí con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Es el día sábado y lo mejor que podemos hacer este día es hacer el bien, servir a los necesitados y también repasar y estudiar lo que Dios nos enseña en su santa palabra. Sean todos bienvenidos, también los que están sintonizando desde internet, desde las ondas de radio también. Tengan un muy feliz sábado. Vamos a pedir la dirección de Dios en oración para que Él dirija el estudio de su palabra en esta tarde. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por permitirnos estudiar tu palabra con libertad, por enseñarnos, Señor, a vivir por fe, a poder, mientras en este mundo aumenta la maldad, la injusticia, poder tener paz en los brazos de Jesús. Oramos, Señor, para que nuevamente nos alimentes con este pan espiritual. A cada persona que está viendo de distintas partes del mundo esta transmisión, que tu Espíritu Santo, Señor, toque su corazón y nos haga, Señor, tener ese carácter que tiene Cristo. Ponga en nosotros esa santa influencia de paz, de amor, de gozo. Pedimos, oh Dios, que podamos ver el pecado como tú lo ves y aborrecerlo como tú lo aborreces, para entonces amar a Cristo sobre todas las cosas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí en pantalla está el contacto de un servidor en Facebook, en WhatsApp, además de esta plataforma de Verdades TV, donde usted puede encontrar mensajes de la palabra de Dios, temas de lo que está ocurriendo en la actualidad en el área de la salud, de los eventos finales, las profecías que se están cumpliendo. Es importante estar enterados, ¿verdad? Estar examinando, como dice 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinándolo todo y retener lo bueno, entendiendo que Dios tiene el control de lo que ocurre. Es triste también saber que nuevamente no son rumores, hay guerra, ¿sí? En cierta parte del mundo, y necesitamos orar, no solamente por nuestros hermanos y las personas que están siendo afectadas por esto, sino también para que nuestra fe no falte cuando aquí también suceda, porque está escrito que en todo el mundo va a ocurrir esto. Va a haber desastres, va a haber desigualdad, va a haber pestes y también guerras. Pero Cristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. No deben tener miedo, deben tener fe y tener plena confianza en nuestro Creador. El tema que vamos a ver hoy se titula El problema del pecado y la solución. Es un tema importante porque el conflicto entre el bien y el mal trata de el pecado. El problema no es el ser humano. El problema no son los ángeles. El problema es el pecado. ¿Sí? Y hay que solucionar eso. Así que Dios nos muestra cómo es este problema y cómo se soluciona, ¿sí? Vamos a ver si la persona nace siendo pecadora o se convierte en pecadora. Vamos a ver cuál es la raíz del pecado y si hay solución ahorita, no cuando Cristo venga, sino ahorita, ¿sí? Eso lo vamos a ver con detenimiento y es importante poder considerar los versículos que vamos a leer ahora, y también yo le invito al que está viendo por esta transmisión, cada vez que usted escuche de la palabra de Dios, tenga su Biblia a la mano y compare. A ver, esto dijeron allí, voy a ver lo que dice aquí Dios. Y pregunte. Eso significa examinarlo todo y retener lo bueno. Dios nos hizo personas
con capacidad de razonar, de pensar, de analizar y luego decidir. Así que esto es a lo que se nos invita. Y qué hermoso que desde temprana edad a los niños se les invita a leer, a estudiar. Cuán hermoso es cuando un niño dice: mamá, préstame el libro, voy a leer la Biblia, en lugar de ir al celular y jugar videojuegos. ¿Verdad que es hermoso? Porque la lectura hace que la imaginación y la mente trabajen. Pero si yo miro una pantalla de celular o de computadora o de televisión, es al contrario. Hace que la mente trabaje menos. Así que si usted quiere sus hijos que sean menos inteligentes, que sean menos espirituales, que sean menos analíticos, ya sabe qué hacer. Pero yo estoy seguro que todo papá y mamá quiere que sus hijos sean los más sabios, inteligentes y temerosos de Dios. Así que ahí tiene la respuesta. Dios nos invita a escudriñar la palabra. Y vamos a ver Salmos capítulo 1. Versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes, en la ley de Jehová se deleita, y en su ley o en su palabra medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso pasaje. ¿Saben en qué me hace pensar este pasaje? En un árbol llamado sauce. ¿Conocen los sauces? Ese árbol siempre sale exacto donde hay mucha agua. De hecho, las personas de experiencia saben que aunque no haya nada, pero si hay un sauce, abajo hay agua. Y ahí cavan el pozo. Así que un sauce indica donde hay mucha agua. Bueno, alguien que lee la palabra de Dios, alguien que se deleita en la ley de Dios, va a ser como ese árbol que tiene mucha agua y crece frondoso y siempre está verde. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, vamos a ver las dos posturas, porque esto es lo que vamos a tratar. Esto es muy importante entenderlo. Y esto se enseña en diferentes denominaciones. Una postura se le conoce como el pecado original. Y brevemente, esta postura enseña que todos los seres humanos nacen siendo pecadores. Y alguien dirá, pero eso no es bíblico. Vamos a ver en el libro de Salmos. Este lo vamos a analizar un poco más adelante, pero vamos a ver en Salmos capítulo 51, versículo 5. Alguien dice, mira, aquí dice que nacemos en pecado, ¿ven lo que dice? Salmos 51, 5. En cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. ¿Qué hacemos con ese versículo? Pues eso es lo que vamos a estudiar en este tema. Vamos a ver que este versículo no está afirmando que alguien nace siendo pecador, porque de ser así, echaría por tierra todos los demás versículos que dicen lo contrario. También, si aceptamos esto, que por nacer humanos somos pecadores, entonces ya no es por una decisión que alguien comete un pecado, sino solo por nacer. Así que yo no tengo culpa de cometer pecados, yo nací pecador. ¿Merezco muerte eterna solo por nacer ser humano? Vamos a ver eso. Esta postura afirma también que solo hasta que Cristo regrese por segunda vez y transforme nuestra naturaleza, dejaremos de pecar. Antes de eso será imposible dejar de pecar. Y muchos enseñan eso, por eso dicen, ¿para qué guardar los 10 mandamientos? Tú no vas a dejar de pecar, ni lo intentes. Vamos a ver una cita, Juan. Juan capítulo 8, versículo 11, vean lo que dice Cristo. Después de que salva a una mujer de ser apedreada. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Por qué le dice Jesús no peques más? ¿Porque es posible o porque es imposible? Es posible, Dios no pide imposibles, ¿sí? Así que esta es una postura. Si yo acepto esta postura del pecado original, de que nazco siendo pecador, entonces de nada sirve obedecer los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Si no voy a dejar de pecar, es imposible. De nada sirve la obra de juicio que Cristo está haciendo en el santuario celestial. De nada sirve incluso leer la Biblia o orar. ¿Para qué orar y pedir perdón si de todas maneras no puedo dejar de pecar? ¿Se dan cuenta todo lo que es hecha por tierra con esta postura? Ahora, la segunda postura es la que vamos a ver que es bíblica y es la correcta. Vamos a estudiar con calma. El pecado por voluntad propia. En esta postura, la persona se convierte en pecador cuando, conociendo lo que es bueno y malo, elige hacer lo malo. Es decir, yo soy responsable del pecado y no solamente la naturaleza. Es a partir de la voluntad propia una decisión personal que el hombre puede ser pecador y no antes. Nadie nace siendo pecador. Es posible dejar de pecar ahora con la ayuda de Dios y es la invitación que Dios nos hace. Antes de que termine el tiempo de gracia, mucho antes de que Cristo regrese por segunda vez, todos los fieles habrán dejado de pecar para siempre por voluntad propia y con la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas. Esta es la postura que vamos a estudiar, las dos. Pero vamos a ver que solo una es correcta, ¿sí? Muy bien. Primero, piensen en lo siguiente. El pecado nació o surgió en un lugar perfecto. ¿Dónde inició el pecado? En el cielo. Ahora pregunto, ¿Lucifer tenía naturaleza pecaminosa o no tenía naturaleza pecaminosa? No. Dios lo creó perfecto, santo. Y miren que en un principio todo era armonía porque todos adoraban a Dios, todos amaban a Dios y todos confiaban plenamente en Dios. Analicemos primero cómo empezó el pecado para que entendamos que no es un asunto de que naces por ser de una raza humana y ya eres pecador. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas, página 12. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo le sirva voluntariamente. Así que tanto la santidad como el pecado es un asunto de voluntad. ¿Sí? Y al principio todos se deleitaban en reconocer a Cristo y a Dios como su Dios, su creador. Había armonía perfecta. Los ángeles, dice Patriarcas y Profetas, página 14, reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. ¿Dónde empezó el pecado? En el corazón de un ser creado. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Y Satanás, Lucifer, Satanás significa adversario, era el más importante de todos los ángeles, era el que seguía de Cristo en autoridad en el cielo. Era hermoso, tenía la voz más majestuosa de todo el universo, de todos los ángeles, y empezó a mirarse a sí mismo, empezó a atribuirse a él la gloria que le estaba dando Dios, que le estaba compartiendo Dios. La gloria que emanaba de Dios era lo que hacía que Satanás fuera
Lucifer fuera hermoso, tuviera esa capacidad, porque Dios le había dado todo, él no tenía nada. Ezequiel 28, 11 al 19, es una de esas profecías que tiene doble aplicación. Es un mensaje que da Ezequiel al rey de Tiro, pero aplica directamente a lo que ocurrió con Lucifer. Es una figura ilustrativa. Dice, Ezequiel 28, versículo 11 al 19. Dice, después recibí esta palabra del Señor: Hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba: rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas. En medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Esta es la clave para entender el pecado en nosotros. Hasta que se halló en ti maldad. Pregunta, ¿un bebé nace perfecto o imperfecto? Un bebé normalmente nace perfecto. Por asuntos de genética y por la maldad, algunos nacen con ciertas deformaciones, ¿verdad? Pero en términos generales, el bebé nace completo, puede respirar, puede mirar, empieza a mirar a ciertos meses después y a escuchar, a oler, empieza a reconocer qué está pasando alrededor. Pero nace inocente un bebé, nace limpio. Si usted quiere ver una mirada limpia y tierna, mire los ojos de un bebé. En esos ojos no va a encontrar sospechas, envidia, celos, orgullo, egoísmo, enojo. Aunque tenga hambre o se enoje por algo, el bebé tiene la mirada tierna, inocente, porque no ha cometido pecados. El bebé no sabe lo que es bueno y malo. Así que un bebé humano nace perfecto, pero hasta que se haya maldad, entonces se convierte en pecador. Eso ocurrió con Lucifer y también ocurre con nosotros. Sigue diciendo, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Así que Lucifer fue creado perfecto, pero en su corazón empezó a desarrollarse la maldad. ¿Por qué? Porque empezó a mirarse a sí mismo. Empezó a enaltecerse a sí mismo y empezó a envidiar la gloria y la autoridad de Dios. Es el principio del pecado, el egoísmo. El mirarme a mí mismo y tratar de hacer las cosas yo mismo. Miren lo que dice cita en página 13 de Patriarcas y Profetas. Qué bendición que Dios dio más luz, más detalles del conflicto entre el bien y el mal a través de Elena de White, ¿verdad? Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. ¿Y luego qué ocurrió? Descontento. El pecado surge cuando hay descontento con algo. Descontento con lo que yo tengo, descontento con lo que Dios me permite vivir o tener. Descontento hacia Dios. Descontento con el puesto que ocupaba, y miren que era el más alto de todos los seres creados, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados.
trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con el que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. ¿Y cuál era ese poder? Que Cristo podía estar en los designios del Padre y del Espíritu Santo, de Dios. Que Cristo podía ser adorado también. Eso es lo que quiso Lucifer, que no tenía. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Ahora, yo quiero que noten lo siguiente. Vamos a ir a Proverbios. Capítulo 6. Versículo 16. Dice aquí, 6 cosas aborrece Jehová y una séptima abomina de corazón. La séptima es la que más aborrece Dios. Vamos a ver. Los ojos altivos, orgullo, número 1. La lengua mentirosa, número 2. Las manos que derraman sangre inocente, 3. El corazón que elabora pensamientos inicuos, 4. Los pies presurosos para correr al mal, 5. El testigo falso que habla mentiras, 6. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuál es lo que más aborrece Dios de estas 7 cosas? El que siembra discordia. Porque es lo que Satanás hizo ahí en el cielo. Empezó a crear ese descontento que él tenía hacia Dios. Ningún ángel lo tenía, pero empezó a sembrar dudas e incredulidad para que ellos también fueran descontentos. Eso es el pecado, queridos amigos. Cuando hay un chisme con el fin de denigrar a una persona, ahí está Satanás. Y debemos cerrar los oídos y la boca a toda calumnia. No importa que tenga toda la razón del mundo de ver a alguien mal, yo siempre debo ver a todos con los ojos de Cristo, como candidatos al reino de los cielos. Debo orar por ellos, debo amarlos, aunque me hagan mal, porque en el cielo me lo puedo encontrar. ¿Y cómo voy a verlo si aquí me caía mal? ¿Cómo voy a abrazarlo y amarlo si aquí yo hablaba a sus espaldas cosas malas? ¿Verdad que no? Eso me descalifica del cielo. Eso es lo que hizo Lucifer en el cielo. Así se empezó a diseminar el pecado. Sigue diciendo, trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Eso es hipocresía, ¿no? Aparentar que sí ama y adora a Dios, pero solamente para no seguir engañando. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. ¿Qué les parece? ¿Y no es lo que sigue haciendo Satanás hoy en día? Tú puedes hacerlo, lo mejor está en ti, el poder que está dentro de ti puede cambiarlo. Cuidado con eso. Cuidado por yo creerme que puedo hacer las cosas sin la necesidad de Dios y sin la ayuda también de mi prójimo. Todos nos necesitamos. ¿Sí? Apocalipsis 12, 7 al 11 menciona que después de un tiempo Satanás fue echado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles. No sin antes Dios les haya dado la oportunidad de arrepentirse, de apartarse de ese mal proceder. Pero dado que ellos rechazaron, tuvieron que ser expulsados del cielo. Y dice esta cita, en Apocalipsis 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de noche y de día ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron a su propia vida ni aun ante la muerte.
Ahora, aquí habla de que los hijos de Dios han vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por el testimonio. Ahora, vamos más adelante. Dios crea a Adán. Dios no lo creó con naturaleza pecaminosa. Adán era perfecto, así como Lucifer, en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Adán y Eva gozaban del jardín del Edén, del cielo, de la comunión cara a cara con Dios. No tenían ningún pecado, no sentían ningún pecado, no había consecuencias del pecado en el planeta. Ahora, quiero que noten esta cita, Patriarcas y Profetas, página 33, hablando de cómo cayó Eva. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de ¿qué? De no separarse de su esposo. Mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? Hay un movimiento que se llama el movimiento feminista. ¿No lo han escuchado, verdad? Y esto está tratando de dar al mundo la impresión de que la mujer está siendo devaluada, de que no hay justicia en los salarios, de que deben tener otros cargos la mujer y muchas cosas. Quiero decirles algo, eso empezó desde el jardín del Edén, no ahorita, no apenas hace unos años. Empezó con Eva, porque los ángeles le habían advertido, no te separes de tu esposo. Eran una carne Adán y Eva, hasta que Eva, miren lo que dice, pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. ¿Qué hizo Eva? Lo mismo que Lucifer. Creyó que él podía tener más capacidad que Dios. Creyó que él podía solucionar el problema. Y Eva dijo, ¿para qué necesito a Adán? ¿Yo sola puedo con Satanás? ¿Yo sola puedo con el mal? Esposas, no hay tanta necesidad de ustedes de ropa, de comida y de otras cosas como de un esposo que acostumbre orar abrazándola a usted todos los días. Se lo aseguro. Nada hay más importante en este planeta que un esposo que ame a su esposa y que cada día en la mañana y en la tarde, abrazados, se encomienden a Dios. Porque ese es un escudo invisible que hace que Satanás no puede romper. Pero muchas Evas modernas pueden creer que pueden solas. Y lamentablemente, esto empieza desde las niñas o de la juventud, decidiendo el esposo en lugar de escoger a alguien temeroso de Dios, con el consejo que le dan los padres, con el consejo que da Dios, y después hay cosas que lamentar. ¿Cuál fue el problema del primer pecado en este planeta Tierra? Que el ser humano se creyó suficiente. El ser humano se creyó sabio y poderoso para enfrentar al mal. Queridos amigos, la solución al pecado empieza cuando yo veo de que sin Cristo no puedo nada y que solo Cristo puede todo. Esposos, esto es una advertencia. He platicado recientemente con personas cuyo esposo o esposa tiene que ir al trabajo y la mayor parte del tiempo no se ven. Algunos se van a Estados Unidos a trabajar y van a estar allá 1 año, 2 años. Algunos están aquí unidos en la casa, bueno, no unidos, duermen donde mismo, pero el esposo se va a las 5:30 de la mañana y regresa a las 7, 7:30 de la tarde, todos los días. Solo un día está ahí en la casa con la esposa y los niños. Eso no es hogar. Eso no es el plan de Dios. Eso no es familia. Ellos son personas que viven en el mismo lugar,
pero no son familia. Y aquí hablo muy claro a los esposos, esposas. Si están trabajando en otro lugar, si la mayor parte del tiempo en la semana no están juntos, no hay tiempo para comer juntos o para orar juntos, escúchelo bien. Es mejor que tome decisiones ahora y no que se lamente eternamente. Se lo digo porque lamentablemente tengo amistades, misioneros y incluso pastores, que la rutina ha destruido la familia, el amor. El matrimonio es un cordón de 3 dobleces, donde la esposa y el esposo están unidos a Cristo y tienen esa unidad que nada rompe. El ejemplo del jardín del Edén nos lo pone Dios en su palabra para que aprendamos la lección, ¿sí? Adán y Eva tuvieron que salir, cayeron en pecado, pero se les prometió un Salvador, y gloria a Dios por ello. Ahora, por causa de este pecado la naturaleza sufrió. Hay espinas, hay frío, hay calor, hay tristeza, hay vergüenza, hay miedo, hay muerte. Hay muchas consecuencias de este pecado en este planeta, de los cuales nosotros no somos responsables, ¿sí? Es el pecado que se apartó este planeta de Dios, pero eso no nos va a condenar para muerte eterna. Quiero aclarar esto. El bebé que nace sintiendo dolor, sintiendo hambre, sintiendo frío, algo que no debió sentir si no hubieran caído en pecado Adán y Eva. Pero eso no lo va a condenar a la muerte eterna, eso no lo va a juzgar Dios. ¿Sí? Por esta razón el bebé no nace siendo pecador, nace en un mundo que ha caído en pecado, pero las consecuencias para muerte eterna no son las que por naturaleza viene en el bebé. Ahora quiero ver esta cita importante de este personaje. ¿Quién es? Caín y Abel. Vamos a ver Génesis. Génesis capítulo 4. Miren bien, Caín se había enojado contra Abel. ¿Por qué se enojó? Porque cayó fuego del cielo sobre la ofrenda de Abel y la de Caín no. Pero se enojó por lo mismo que Satanás. Porque Caín puso lo que quiso en la ofrenda, no lo que Dios le pidió. Puso sus frutos, no el cordero que simbolizaba a Cristo. Por eso Dios no lo aceptó. Ahora vean lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Pero si no obras el bien, noten lo que dice: el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. ¿Qué significa? ¿Que Caín tenía naturaleza y por naturaleza el pecado estaba en él? No. Dios dice que el pecado deseaba dominar a Caín. No era parte de él, pero podía ser parte de Caín. Podía controlarlo. Es decir, el pecado puedes controlarlo o puede controlarte. Eso es lo que dice Dios. Así que no es algo que viene en nuestra carne, aunque tenemos más facilidad para elegir lo malo, más debilidad para no obedecer a Dios. Sí lo tenemos. Pero el pecado es algo que te puede dominar o tú puedes dominar. Esta es la clave. ¿Sí? Ahora, quiero mencionar brevemente la forma como está escrita la Biblia, porque vamos a ver ahora esta cita que vimos al principio. Salmo 51:5. Una parte de los libros de la Biblia es historia, libros históricos. La Torá o la ley, los 5 libros primeros de la Biblia, luego hasta Esther y también Hechos de los Apóstoles. Esto está escrito en una forma histórico-narrativa. ¿Qué significa? Es cuando usted lee un libro de historia. Hubo una batalla en tal lugar, en tal año, y las personas usaron agua para tomar, y si dice agua, eso significa. Si dice tierra, eso significa. Simplemente está relatando historia. En algunas partes de estos libros histórico-narrativos hay poesía, algunas hay profecías, pero la mayor parte es para entenderse literalmente, ¿sí? Así que la mayor parte de lo que está escrito en forma histórica narrativa
Así como se dice, es como se entiende. No hay símbolos que descubrir. Luego está la poesía. Job hasta Cantares, incluido en Lamentaciones que escribió Jeremías, son libros poéticos. En la poesía no todo debe entenderse literalmente, porque en la poesía se resalta el sentir y la condición del escritor en la experiencia que está viviendo. Y vamos a ver ahorita un ejemplo de esto. Algunas partes de la poesía bíblica no se entienden literalmente, debe verse en su contexto, ¿sí? Luego está en la profecía, desde Isaías hasta Malaquías, e incluye Apocalipsis. En la profecía, mucha parte no se entiende cómo se lee. Hay símbolos. Si dice mujer, no significa mujer. Si dice agua, no significa agua. Si dice dragón, no es un dragón. Hay muchas cosas que debemos ver para entender primero el símbolo y luego a qué se refiere, ¿sí? Luego están los evangelios, que también en esa parte no podemos tomar una doctrina de una parábola. Las parábolas son ilustraciones que nos dan lecciones, mensajes, ¿verdad? Y las epístolas o cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas. ¿Qué es lo que debemos cuidar al estudiar las epístolas o las cartas? En primer lugar, que es una carta que el escritor bíblico, Pablo o Juan, escribió a personas en su tiempo y estaban viviendo una situación en ese momento. Y primero se aplica a ellos, pero ciertamente hay muchas cosas que también vivimos ahora. Y debemos ver en el contexto si se aplica o no se aplica a nosotros, ¿sí? Por eso en las epístolas también es importante ver el contexto. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? ¿A quién lo dice? ¿Qué situación había? Y en esto es útil ver un poco de historia, literatura hebrea y de griego. Ahora, ya que vimos la forma como está escrita la Biblia, debemos entender que no todos los pasajes bíblicos debemos leerlo y entenderlo literalmente. ¿Está claro? Vamos a ver algunos ejemplos. Juan 5:39. Dice aquí, escudriñad las escrituras, dice Cristo, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Si yo leo las escrituras, ¿de qué me van a hablar? De Cristo, de la vida eterna. Así que el hilo que corre en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo, la vida eterna. Así de sencillo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Aquí voy a poner un ejemplo de las cartas o epístolas, ¿sí? Dice aquí, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben qué dijeron muchos en ese tiempo, en el tiempo que escribió esta carta del apóstol Pablo? Jesús va a venir. Pablo ya dijo que vamos a irnos, vamos a ser arrebatados. Ahí dice Pablo. Ahora vean lo que hace Pablo en la siguiente carta, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Como Pablo supo que estaban diciendo, Pablo dijo que Cristo va a venir en nuestros días, que nosotros que habíamos quedado vamos a ser arrebatados. Vean cómo corrige Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo corrige, espérense, yo no dije que Cristo va a venir, es mi deseo, y así lo escribe, ¿verdad? Como si Él fuera a estar.
pero necesita pasar todavía algunas cosas. El hombre de pecado, que ahorita ya está, ya se manifestó, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo mismo corrige algunas cosas que en un principio parecían decir algo. Y al mismo apóstol. Vamos a ver ahora Lucas, capítulo 16. Versículo 19 en adelante. Ustedes conocen la historia, esto es una parábola. Cristo lo dice. Dice que había un rico que comía y tiraba las migajas ahí, y abajo estaba un hombre pobre llamado Lázaro. Y trataba de comer de las migajas del rico. Murieron los dos y Lázaro fue llevado, dice, al seno de Abraham. Pero el rico fue, ¿a dónde? Dice que el rico no estaba con él. Dice que vio de lejos a Abraham. Y él gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Saben por qué Jesús lo dice así? Porque había una creencia en ese tiempo que cuando alguien moría iba al seno de Abraham, si era justo. Y cuando alguien era impío, pues se había atormentado en llamas. De ahí viene la creencia del purgatorio. Díganme, ¿cuántas personas pueden caber en el seno de Abraham? Por cierto, ¿qué es el seno? El pecho. Aquí, lo más cerca del corazón. Así que imagínense, aquí está Lázaro. Pero ¿cuántas personas pueden caber en el pecho de una persona? Es absurdo pensar, imagínense el tamaño de Abraham. No está hablando literalmente, esto es una parábola, pero da un mensaje, que si aquí algunos se gozan de tener abundancia, puede, si no se arrepienten, tener condenación eterna y van a desear lo que los pobres, ¿verdad? Otra cita, Mateo 16, 18. Una cita muy conocida. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Por qué nosotros decimos que Pedro no es esta roca de la que se refiere este versículo? Porque en toda la Biblia la roca es Cristo, la roca es Dios. Un ejemplo, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 3 y 4. Engrandeced el Señor, el nombre del Señor proclamaré, Él es la roca, su obra es perfecta. Y Pedro mismo, en primera de Pedro, él menciona, primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, por eso, dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, el que cree en ella no será defraudado. Versículo 4, acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa por Dios. Pedro dice, Cristo es la roca. La fe en Jesús es lo que entendemos allí. Así que en estas citas ya vimos que aunque parece decir algo, si vemos las demás partes en la palabra de Dios, no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Salmo 51, 5 ya lo leímos. Ahora vamos a ver la poesía. Vamos a ver cómo en la poesía, aunque parece decir algo, no significa que eso es exactamente. Vamos a ver Salmo 137, versículo 8 y 9. Y estamos hablando de la importancia del contexto, ¿sí? Ver las otras partes en las que Dios habla de este punto. Salmo 137, versículo 8 y 9 dice: Hija de Babilonia, destinada a la destrucción, feliz el que te dé tu merecido el pago por lo que nos hiciste. Feliz el que tome tus niños y los estrelle contra las rocas. Alguien, de hecho, quiero decirle, muchos ateos dicen, mira, este es el Dios. ¿Se pone feliz porque se estrellan los bebés en las rocas? ¿Esto es el evangelio? Díganme, ¿esto enseña que yo debo ir en lugares donde hay mucha maldad y agarrar a los niños chiquitos de la gente y estrellarlo en las rocas? ¿Verdad que no? Es poesía. Y en la poesía se enfatiza el deseo de justicia.
¿Por qué? Porque Babilonia esto era lo que hacía con las otras naciones. Injustamente estrellaba a los niños en las rocas. Y David está expresando esto para decir, Señor, pon fin a la maldad. Dale a cada quien su merecido. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías 28, versículo 9 al 13 dice, ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿A quién se hará entender doctrina? A los recién destetados, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así que aquí se nos enseña que la palabra de Dios, la doctrina, no se va a enseñar a los bebés. Ellos no pueden creer, no pueden entender ahora, aún. Pero debemos ir versículo por versículo, mandato por mandato, para ver el mensaje claro que Dios nos da. Otro ejemplo de la poesía bíblica. Job capítulo 13. Job capítulo 13, versículo 24 al 27. Ahora, ¿por qué Job escribe esto? Job le estaban pasando calamidades, ¿verdad? Pero él no entendía. Y los amigos de Job le decían, por tus pecados, tú hiciste algo seguramente y por eso te está viniendo todo esto malo. Ahora, vean lo que escribe Job. Job 13, 24 en adelante. ¿Por qué escondes tu rostro? Está hablándole a Dios. ¿Y me tratas como un enemigo? ¿A hoja que arrebata el viento has de quebrantar? ¿A una paja seca has de perseguir? ¿Por qué dictas contra mí amarga sentencia y me reprochas por los pecados de mi juventud? Pones mis pies en el cepo, vigilas mis caminos y trazas límite a la planta de mis pies. Pregunta, ¿Dios le había puesto cepo, unas cadenas en los pies a Job? ¿Dios estaba tratándolo a Job como a su enemigo y estaba persiguiéndolo viendo a ver qué hacía mal? No, pero así se sentía Job. Y en la poesía está explicando eso, está escribiendo eso. Dios no nos trata así. Dios dice, con amor de eterno te he amado. Pero ¿se dan cuenta que es un escrito poético? Y que no se debe entender literalmente a menos que otra parte en la palabra de Dios diga que así es. Cuando Job después se le manifiesta a Dios, dice, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque Job escribió algo pero no entendía completamente. Salmo 149. Salmo 149, versículo 5 en adelante. Regocíjense los santos en ese honor y canten aún desde sus camas. Exalten a Dios con sus bocas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Qué les parece? Algunos que dicen, es que aquí dice en Salmo 150 que David danzó, que usó pandero, así que hay que danzar. Si es así, entonces debemos cantar acostados en la cama. Debemos cantar con espadas y haciendo así las espadas. Eso no está enseñando aquí. Es un pasaje poético que está invitando a adorar en la situación donde te encuentres. No está diciendo, vea en el templo, en la iglesia, haz esto. Este es un ejemplo más de cómo pasajes poéticos debemos ver el contexto para entonces entender su significado. Salmo 51:5 está escribiendo David una forma en que te siente el peor de todos los pecadores. Y sí, dice, en pecado me concibió mi madre, es decir, yo no soy nadie, soy de lo peor todo el tiempo. Pero no significa que está pecando desde bebé. No está diciendo eso David. Porque toda la Biblia enseña que el pecado es una decisión de voluntad propia. Y Dios quiere que entendamos que así como un bebé va empezando a entender y va creciendo, como dice Pablo, cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Así Dios quiere que
Como dice la cita, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere que entendamos claramente lo que Dios enseña. La solución al pecado. Ya vimos que el pecado está tratando de dominarnos. Ahora, ¿cuál es la solución? Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. La muerte pasó, pero porque todos pecamos, no porque todos nacimos como seres humanos. Siguiente, Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. ¿Qué dice aquí? Yo no puedo solucionar el pecado, yo no puedo quitarme el pecado, pero Dios promete lo siguiente, Isaías 1:16 al 18. Lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo. Dios quiere que aprenda a hacer el bien, que deje de hacer lo malo, pero sigue diciendo, aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Si yo dije mentiras, debo decir a mi hermano, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esta ocasión? Yo mentí, perdóname. Si yo robé, debo decirle a mi hermano, ¿te acuerdas de esta ocasión que te faltó este dinero? Pues yo entré en tu cuarto y yo tomé ese dinero. Perdóname, aquí tienes el dinero. Si yo digo, Señor, perdóname por ese pecado, pero yo no restituyo, ese pecado no se perdona. Dios quiere que yo en mi posibilidad con los seres humanos que ofendí, restituya lo robado, restituya el daño. Y entonces el pecado, si yo dejé de hacerlo y lo restituí, puede ser perdonado. Esa es la solución que da Dios. Luego dice, versículo 18, venid entonces y razonemos. Dice Jehová, aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 53. Y esto lo promete por lo siguiente, versículo 4 al 6. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido de Dios por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos rescarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Cristo carga el pecado que yo le confieso, que yo le entrego a Él y del cual yo arrepentido me aparto. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados. Eso es lo que Dios quiere, muere al pecado, vive para Dios y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Isaías 43:25. ¿Qué pasa con alguien que acude a Cristo y le pide perdón por sus pecados? Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí y no me acordaré de tus pecados. Si es parte de mi naturaleza, entonces Dios no puede quitar el pecado. Pero si es un asunto de decisión y voluntad propia que yo puedo atraer a mi corazón, Dios sí puede quitarlo, puede desarraigarlo. Y es la única solución al pecado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
El milagro más hermoso que Dios hace en este planeta es el hecho de que una persona que era altanera, egoísta, de mal genio, que golpeaba a la esposa, a los niños, quizá que tenía vicios, se convierta en una persona educada, amable, amorosa, temerosa de Dios. Miren, yo he visto estos milagros y me gozo con estos milagros. He visto personas, recientemente he visto algunos, que cuando los conocí no querían de las cosas de Dios. Y su mirada, su aspecto, su semblante siempre estaba distraído, no tenía paz, no se le veía la sonrisa, la sencillez de un niño en la cara. Y después los veo cuando han entregado su vida a Cristo, la mirada es tranquila, descansa. Tienen el semblante alegre, de paz. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios quita y borra el pecado de alguien, esta persona es la más feliz del mundo. No tiene sentimiento de culpa, de miedo, de vergüenza. Tiene paz con Dios, tiene paz con sus semejantes. Y esa obra quiere hacer, querido amigo, en ti y en mí, Dios. Por eso Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios nos ayude y pidámosle a Dios la victoria sobre el pecado cada día, cada mañana. Padres, usted es el sacerdote del hogar. Usted es responsable de que haya oración en la mañana y en la tarde con la esposa y con los hijos. Dios le va a pedir cuenta de eso. Hágalo desde ya, porque se vienen días más difíciles, días de condenación a un mundo que se ha apartado de Dios. Que Dios les bendiga.